Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. El cielo por asalto. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, El Cielo por Asalto Radiográfica. Instagram, Cielo por Asalto. Twitter, @por asalto. ...14:36... y mientras parte del equipo del Cielo por Asalto se acomodan... bueno, vamos a esperarlo que se acomoden un poquito. Ahí ya lo tenemos, ya lo tengo a mi izquierda, ya lo tenemos porque me quedé con el veto Agustín Lecci, pero esta vez dijimos que no. Agustín Lecci, secretario general del CIPREVA, acá con nosotros en el aire de El Cielo por Asalto. ¿Cómo andás, Agus? ¿Cómo están, compañeros y compañeras? ¿Me veías esa sonrisa? No, pues te iba a decir bien, que la verdad que bien no estábamos, es obvio, pero bueno, estamos enteros y estamos de pie para enfrentar lo que se venga. Nos preparamos toda la vida para esto, así que vamos a estar en la primera línea defendiendo a los compañeros y compañeras, a los trabajadores de prensa y a todos los trabajadores en general y a todos los sectores, y también vamos a seguir luchando por la patria que soñamos. Ahora, metiéndonos de lleno, Agus, en el resultado electoral de ayer, ¿cuál es el primer...? Yo sé que son 24 horas en que es muy difícil que podamos llegar a una... Veníamos justamente charlando eso recién, llegar a una certeza de lo que pasó, pero sí, como militante político, como militante sindical, como dirigente sindical, ya se venía charlando mucho en estos últimos 3 años del devenir, ¿no?, del Frente de Todo. Ustedes estuvieron a la cabeza de una fuerte campaña con trabajadores de prensa por la patria, por la candidatura de Sergio Massa. ¿Cuál es un primer análisis que me podés hacer de lo que sucedió ayer? Bueno, pasaron muy pocas horas del resultado de la elección, y a mí además no me gusta hacer leña del árbol caído cuando todavía está la situación muy caliente, ¿no? Pero una primera reflexión obvia, evidente, es que no hay un 56% de la población que sea fascista o que tenga ideas de reivindicación de la dictadura y de despidos masivos, sino que empalma un sector sí de derecha, que en nuestro país tiene un piso alto y lo tuvo siempre, por lo menos del 55 para acá. Yo le cuento a muchos compañeros, a muchos amigos siempre y compañeros de militancia. A mí me toca trabajar en la parte del archivo histórico en la televisión pública, entonces tengo acceso a los archivos, a las imágenes, y las imágenes de la fusiladora eran llenando la Plaza de Mayo los primeros días, ¿no? En el 55, la dictadura que derroca al general Perón. Siempre hubo en nuestra historia un consenso social fuerte. La dictadura tuvo un gran consenso social, por eso nosotros decimos que es un golpe cívico-militar. Y yo recuerdo que antes del 2003, antes de Néstor, antes de que baje los cuadros de Videla y demás, yo vivía en un barrio de clase media baja en ese momento, y cuando era pibe, y la gente te decía que vuelvan los milicos. Muchos te decían eso, muchos laburantes. Entonces ese discurso existió siempre en nuestra sociedad con un piso no menor, que podemos decir, tirando número por tirar, 25 puntos, 30 puntos tiene la derecha en nuestro país. Y después hay un gran sector social al que el Frente de Todos, particularmente de clases populares, particularmente jóvenes, que el Frente de Todos defraudó, que posiblemente en 2019 nos votó, y la situación de la inflación que te desordena la vida, que no es solamente la pérdida de poder adquisitivo, que bueno, obviamente es una gran transferencia de recursos de los sectores populares a los que más tienen. Bueno, hacía que era muy difícil que el ministro de Economía de ese gobierno pueda ganar las elecciones. Es más, lo veníamos hablando con algunos, más allá del optimismo militante que uno tiene, había cierta noción de que era más raro, entre las dos rarezas, que gane una persona como Javier Milei, con todo lo que implica, con todo lo que representa en su extravagancia y demás, o que gane el ministro de Economía de los 140 puntos de inflación. Era más difícil la segunda, creo. Y bueno, eso fue lo que vimos ayer, que a todos nos impactó, a todos nos duele, y que estamos recontra enteros y espalda con cada compañero y compañera para enfrentar lo que haya que enfrentar.
Hoy a la mañana, en una entrevista que tuvo Javier Milei con Eduardo Feynman por la mañana, ratificó, ¿no?, ciertas cuestiones que en la semana se fueron planteando, principalmente algunos candidatos de la Libertad Avanza, y era avanzar con la privatización de los medios públicos, como la estatización de YPF, etcétera. ¿Cómo tomaron estas primeras declaraciones de Javier Milei? En realidad, el periodista le pregunta particularmente sobre eso y el presidente electo le responde justamente a la pregunta específica sobre los medios públicos que hace Feynman. La verdad que obviamente lo tomamos mal, nuestros compañeros y compañeras con mucha desesperación, ansiedad, incertidumbre por su futuro laboral, pero sinceramente creo que todavía no está diseñada la hoja de ruta de lo que van a hacer con los distintos sectores del Estado, y que no necesariamente va a ser Javier Milei el que la defina, o no la va a definir en soledad. Entonces hay que esperar, no hay que volverse loco, hay que estar tranquilo. Nosotros tenemos herramientas gremiales para enfrentar cualquier intento de avance sobre nuestros derechos. También hay herramientas legales. Hoy lo explicaban en la televisión pública y en otros lugares que no es que se puede privatizar una empresa estatal como la nuestra, que está regida por la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que no está derogada, que es la ley que nos rige hoy. No se puede, por una decisión unilateral, arbitraria de un presidente, resolver, por ejemplo, una privatización. Entonces, nada, va a haber que discutir cuando haya propuestas serias sobre la mesa, y nosotros obviamente vamos a estar en la vereda enfrente de esas políticas, porque vamos a defender nuestros derechos, que son derechos que hemos conseguido legítimamente, porque tenemos los mismos convenios colectivos que todos los medios privados, tanto en la televisión pública como en relación a los canales privados, como en la agencia Telam en relación a los medios de prensa, gráficos, y además porque los medios públicos nosotros entendemos que cumplen un rol fundamental para la democracia, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. En todo el mundo se reivindican los medios públicos y hay medios públicos fuertes, potentes, que defienden el pluralismo, como es el caso de la televisión pública, que el otro día, por ejemplo, se publicó la nota con la diputada electa Lemoyne, que decía que iba a privatizar la TV pública, y fuimos nosotros los que decidimos publicar eso. Era una nota que estaba grabada. Claro. Que si no hubiese pluralidad de voces no hubiese salido. Y así puedo nombrar decenas, cientos de ejemplos, lo mismo en Telam, lo mismo en Radio Nacional, y cumplen un rol, así como cumple un rol educativo Paca Paca, como cumple un rol cultural Canal Encuentro, como cumple un rol también cultural para la difusión del deporte, Deporte B, que difunde y transmite cosas que los canales privados de noticias, las señales privadas de deporte no les interesa, y que para nuestro país son sumamente importantes. El Mundial de los Murciélagos, no sé, un montón de cosas, el Mundial de Fútbol Femenino, que por ahí, o los partidos de fútbol femenino de la Liga Nacional, digo, que son cosas que por ahí para los medios privados no son importantes y para nuestro país sí. Entonces ese es el rol de los medios públicos, nosotros vamos a defender eso, no nos resignamos a entregar nada, y vamos a discutir lo que tengamos que discutir cuando haya una propuesta concreta del otro lado. Tampoco tenemos que desesperarnos y salir ante cualquier rumor o ante cualquier declaración, por más que sea de la máxima autoridad nacional, salir desesperado a responder cualquier cosa. Y sabemos que los sindicatos vamos a estar en unidad y vamos a estar junto a nuestros compañeros y compañeras, como ya desde hoy nosotros estuvimos todo el día en el canal. Cuando mirás alrededor en el continente, ¿no? Cuando ves nuestra región, de cómo son los derechos laborales, de cómo está sumergido, la mayoría de los pueblos de América Latina tienen grandes brechas económicas entre mucha pobreza y demás. ¿Pensás que es un paso hacia ese lado, que hay una intención explícita, una profundización del capitalismo que lleva a que nosotros vayamos hacia esa dirección? Sí, sin duda. La verdad que la elección de ayer además era mirada por todo el continente y por todo el mundo, y a mí una de las cosas que me daba mucha tristeza y mucha desesperación es no haber podido estar a la altura de las circunstancias para justamente a los sectores populares de toda Latinoamérica darles una buena noticia, porque nosotros sabemos que cuando hubo una dictadura en Bolivia, un golpe de Estado a Evo, fue también con complicidad del gobierno de Macri y de Argentina en ese momento, y así sucesivamente. Entonces, bueno, nosotros volvemos a ser un país que va a estar, que va a ser ejemplo para lo peor que suceda en nuestra región, y una de esas cosas de la que dice José, que es
disciplinar al conjunto de la región, a las clases populares, tratando de avanzar sobre los derechos laborales de un movimiento sindical que es ejemplo en todo el mundo. Entonces, bueno, eso me parece que vamos a un escenario de conflicto en ese sentido y vamos a tener que prepararnos para eso. Y en este escenario, más allá de estas primeras 24 horas, hubo algunos dirigentes sindicales, como por ejemplo Armando Cavalieri, Luis Bernuevo, ya han empezado a tomar posición con respecto a un eventual gobierno, ya un gobierno de Milei, ¿no? Como planteando un escenario que, bueno, vamos a tener que colaborar todos, ¿no? Con el mismo escenario parecido al 2015. ¿Cómo ves en este marco al movimiento sindical, Agus, frente a un programa, digamos, una plataforma electoral con respecto a lo laboral muy fija puesta en Milei, como la eliminación de la indemnización por despido, modificar la ley de asociaciones sindicales y terminar con el unicato sindical? Bueno, hay varias propuestas. ¿Cómo ves al movimiento sindical frente a este nuevo gobierno de Javier Milei? Bueno, primero insisto con lo que decía antes, que es inevitable que nosotros nos guiemos por rumores o por la plataforma electoral de Milei cuando acaba de ganar las elecciones, e incluso cuando sigue haciendo declaraciones en un sentido determinado. Pero tampoco sabemos todavía la hoja de ruta real, las propuestas concretas que tienen, y cómo piensan llevarla a cabo. Qué, cómo y cuándo, ¿no? Las tres cosas todavía no las sabemos. Yo al movimiento sindical, creo que el movimiento sindical argentino, lo que decía antes, es un ejemplo en todo el mundo, que independientemente de que haya sectores más o menos conciliadores, colaboracionistas con distintos gobiernos, creo que lo central del movimiento sindical argentino es el temperamento de la clase obrera argentina. Son las bases, son los compañeros y compañeras de los lugares de trabajo. Y después que también hay una dirigencia que se fogueó en muchos casos más grande durante el menemismo, contra la alianza, y en el caso nuestro toda una camada que muchos somos hijos del 2001 o del kirchnerismo, y que durante el macrismo dimos muestra de sobra de que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ahí creo que hay sectores de la CGT, como puede ser el Frente Sindical, la Corriente Federal, las CTAs, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la CTA de la ciudad que conduce el Tano, que vamos a estar en la calle desde el minuto cero en la medida que avancen contra nuestros derechos y que vamos a impedir que haya una reforma laboral regresiva. Nosotros veníamos discutiendo que una reforma laboral tiene que ser la reducción de la jornada laboral, que está pendiente de avanzar ese debate en la comisión. La eliminación del impuesto a la ganancia como fue en su momento, medidas que contemplen a los trabajadores y trabajadoras que están precarizados por fuera de los márgenes de la ley, que no dejan de ser trabajadores y trabajadoras que los sindicatos tenemos que abrazar. Hay un montón de cosas para discutir en un sentido progresivo. Obviamente que un gobierno de corte neoliberal como el de Javier Milei, que plantea que todo lo tiene que regular el mercado, que plantea que el Estado se tiene que correr, que plantea que las leyes laborales son un estorbo para el desarrollo de la economía, el conflicto es inevitable en la medida que sea eso. Así que creo que hay que prepararse para eso. Nosotros esta semana tenemos asamblea en todos los medios públicos, mañana en Radio Nacional, el miércoles en la televisión pública, el jueves en Telam. Estamos también reuniéndonos no solo a la comisión directiva, sino los delegados y delegadas de todos nuestros sindicatos mañana. Y lo mismo el secretario de la FATPREN, que se va a reunir el miércoles por la mañana. Así que la perspectiva nuestra es ir a un gran frente lo más amplio posible con todo el movimiento sindical que esté dispuesto a enfrentar estos ataques. Hubo, después del reconocimiento de la derrota ayer por parte de Sergio Massa, obviamente empezó a generarse una expectativa muy grande en cómo van a abrir los mercados el martes en la Argentina. Y a eso se le agregó el pedido de licencia de Sergio Massa al Ministerio de Economía hasta el 9 de diciembre, que generó un fuerte debate en todos los medios de comunicación, incluso propios y opositores, sobre si era acertada la decisión de Massa de haber pedido una licencia ayer, a sabiendo de lo que podía generar en los mercados mañana como cuando abriera. ¿Cómo viste esa decisión de Sergio Massa? Bueno, ahí hay que, me parece que contemplar tanto situaciones personales
como creo yo de la transición esta que también se está hablando. La verdad que no me parece algo grave ni que en sí mismo vaya a generar una gran desestabilización institucional. Cuando rápidamente reconocieron la derrota, en paralelo con el Búnker de la Libertad Avanza que planteó que la elección se había transcurrido Guillermo Francos de manera tranquila y sin ningún problema, contradiciendo todas las denuncias que habían hecho, que eran obviamente vergonzosas, no tenían ningún sustento. Bueno, ahora se tienen que sentar. Las propuestas son muy contrapuestas, valga la redundancia. Entonces, entendemos todo por lo trascendido que hubo, no hubo ningún tipo de reunión ni acercamiento entre los equipos económicos de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria y de Massa, que era el ministro de Economía. Y creo que estos 20 días van a tener que trabajar en eso. La sensación que me dio del discurso de Milei, a mí me preocupó más que la renuncia de Massa, el discurso de Milei, que me da la sensación de que pretende que se dinamite todo antes de asumir, en términos económicos. Y bueno, eso creo que tiene una especulación política de hacerle pagar los costos a Unión por la Patria, y me parece que estar pensando en esas especulaciones cuando lo que está en riesgo es el poder adquisitivo de toda la población, incluso de la base electoral de La Libertad Avanza, que hay grandes sectores de la clase trabajadora, bueno, lo veo como algo muy problemático si empezamos así. Pero es el programa con el que vinieron ellos, es lo que defienden ellos, y bueno, habrá que enfrentarlo. Bueno, y como la política argentina minuto a minuto cambia, ya no tiene sentido la respuesta que nos acaba de dar Lechi, porque están anunciando que Massa sigue finalmente. O sea, bueno, pero ya está. yo venía diciendo que no me importaba mucho eso, así que no estaba. Ya me contestaba, yo estaba mirando arriba. Mirá si te decía... Massa sigue. Mirá si te decía qué desastre Massa. Qué desastre Massa, ¿no? No. Bueno, pero... No, me parece que es secundario. Me parece sí preocupante algunas cuestiones del discurso de Milei que llama a que vuele todo por los aires cuanto antes. Y bueno, y Massa dice todas las responsabilidades de mañana en términos económicos es del presidente electo. Con lo cual tiene razón, claro. Y tiene razón y me parece bien, porque es también una manera de hacerle fácil la transición. Y en términos, después lo que sea la respuesta popular corre por cuenta nuestra, ¿no? De las clases populares, con nuestras organizaciones, en el caso nuestro los sindicatos, también los movimientos sociales. Nosotros estuvimos hablando con compañeros y compañeras del movimiento obrero, de los movimientos sociales. Yo anoche hablé con Pablo Moyano, con el Tano Catalano, con Paco Manrique, con los compañeros de La Dignidad, del FOL, que van a hacer el plenario suyo esta semana en nuestro sindicato. Digo, nosotros vamos a tener que generar todos los con el pollo sobrero, venimos hablando, con todas las articulaciones posibles para derrotar cualquier avance sobre los derechos de la clase trabajadora y los sectores populares. Ahora, en términos institucionales, se ganó una elección y me parece bien que el ministro de Economía esté a disposición de lo que plantea el candidato electo. Ahora hay que ver cómo finalizó la reunión que se está llevando en estos momentos entre Alberto Fernández y Milei. Ya se fue Milei igual. Ya finalizó la reunión. Bueno, sí. Veremos los trascendidos cómo sigue. ¿Qué pasó? Si me hicieron silencio, tienen a Alessio enfrente, pregúntenle cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a estar igual recibiendo también acá en el estudio de Radiográfica al compañero Beto Pianelli, con quien vamos a estar analizando un poco también la situación política. Ahora, Leche, me quedo con algo que se vio en muchos de los lugares de trabajo, previo a las PASO y después de las PASO también, que mucho lo vivimos en carne propia en nuestros lugares. Hay un voto a Milei grande por parte de trabajadores y trabajadoras. ¿Dónde ves uno de los problemas de las dirigencias sindicales de no poder contener que ese voto de trabajador y trabajadora se vaya a una figura como Javier Milei? Bueno, pasa que está bien, nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica y hay que replantearse muchas cosas del movimiento obrero. Y obviamente que hagámosla. Pero con una situación económica y política como la que vivimos estos 4 años, plantear la responsabilidad del movimiento sindical, que en realidad es el que está en la base de la pirámide, por así decirlo, en las decisiones,
me parece un error. Digo, hubo grandes problemas de gestión del gobierno, de falta de decisión política, de la articulación entre los distintos sectores políticos adentro del Frente de Todos, que estuvieron a la vista. Podemos poner un primer momento Vicentín, ¿no? La claudicación con Vicentín y cómo nos tomaron el tiempo los empresarios. Y el movimiento obrero, yo creo que el movimiento popular en general, algunos sectores especularon mucho durante la pandemia y la pandemia fue usada como pretexto para que no salía a la calle, y creo que ese es el principal error, no haber estado en la calle más temprano y exigiendo cosas al propio gobierno. Eso como cuestión general. Y después en los lugares de trabajo posiblemente falte más democracia sindical, falte más debate mano a mano con los compañeros y compañeras, pero también los que tratamos de hacer eso todo el tiempo, tenemos gente que votó a Milei, estoy seguro. El que diga que en su base nadie votó a Milei, miente. Porque alguien que ganó con el casi 60, 50 y pico % de los votos en un balotaje, digo, en todos los sectores de trabajo, incluso los que dejaron de pagar impuestos a la ganancia, incluso sectores que no perdieron contra la inflación en las paritarias. Y ahí es parte del debate político que nosotros damos en la base y de la situación más general también. Las dos cosas creo que se complementan. ¿Qué opinás de Victoria Villarruel? El chabón fue directo, ¿viste? Bueno, es un cuadro de la derecha argentina, eso está fuera de discusión, lo vimos en los debates, era mucho más solvente. Yo la verdad que en ese sentido lo compadezco al Chivo Rossi porque era mucho más solvente, mucho más difícil discutir con Victoria Villarroel. Obviamente que estamos en las antípodas, en el pensamiento político, filosófico, ético incluso. Bueno, yo creo que ellos tienen la síntesis entre lo peor de Cambiemos, que es la expresa Patricia Bullrich y Mauricio Macri, porque hay sectores de la Alianza Cambiemos que no tenían una... Yo nunca creí en esto de halcones y palomas, pero sí de que había sectores que no tenían el mismo pulso antidemocrático, represivo y violento que expresa Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que no fue el planteo original de la Alianza Cambiemos en su momento. Eso y la Libertad Avanza con componentes como Victoria Villarroel, Píparo y demás, creo que es muy peligroso y que bueno, va a haber que estar atentos. Argentina es ejemplo en todo el mundo en materia de derechos sindicales y también de derechos democráticos, de derechos humanos. Creo que eso hay que sostenerlo. Nosotros durante el macrismo, cuando fue la movilización del 2x1, que para mí si había dos momentos que había que poner sobre la mesa ayer, era la movilización contra el 2x1 y también la movilización contra el intento de asesinato de Cristina en septiembre del año pasado. Creo que son dos momentos bisagra de la historia reciente de nuestro país, que tienen que ver con a dónde estamos llegando ahora y que tienen que ver con respuestas populares masivas que, bueno, lograron decir hasta acá no, independientemente de lo que a uno le hubiese gustado, ¿no? A mí me hubiese gustado que la respuesta al intento de asesinato de Cristina sea un paro general y no un feriado y no irnos a nuestras casas después de una movilización masiva, pero la movilización masiva existió. Y llenamos la plaza y la llenamos con militantes que no estaban organizados. Y lo del 2x1 también fue tremendo, con las madres y los familiares detenidos desaparecidos a la cabeza. Y bueno, creo que tenemos que volver por ese camino. Sí, que incluso tomándole Villarruel, ayer, en el medio de un acto electoral a 40 años de democracia, no tuvo ningún purito en decir lo que dijo cuando salió de la escuela comparando los 30.000, la pintada de los 30.000 con el oso, dijo ella, Barney, pero bueno, era un... Sí, además muy irrespetuosa, ¿no? Pero bueno, son lo que son ellos. Yo creo que no ganaron por eso, ganaron a pesar de eso, claro. Sobre todo por un caldo de cultivo que generó la situación económica y la decepción que este gobierno le generó a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Y enfatizo en trabajadores y trabajadoras porque hay muchos sectores populares que votaron a la Libertad Avanza y que era difícil darles el debate. Obviamente que nosotros se lo dábamos. Nosotros íbamos a Constitución toda la semana, repartimos la boleta de masa. Y nosotros le dábamos la discusión a los compañeros de laburo y también a gente que nos cruzábamos en una estación de tren y de subte. Comparto con vos, era muy difícil. Pero era muy difícil cuando el tipo te dice, no es que no llego a fin de mes, no llego al día 15. Y después vos decís, si ese mismo tipo por ahí se está tomando una birra en la esquina en un bar. Sí, tiene derecho a tomarse la birra en la esquina en un bar y que los restaurantes estén llenos. Esa no puede ser nuestro argumento para negar la crisis económica o negar la pérdida de poder adquisitivo que día a día viene sufriendo nuestro público y que no hay paritaria que alcance en el caso de lo que tenemos
la posibilidad de tener paritaria. Eso lo comparto porque era muy difícil cuando te ponías a debatir con un vecino, un compañero, donde Sí. es muy difícil salir de ese debate cuando lo económico no te ayuda, que creo que más allá de esta situación, yo como lo ponderé ayer, lo pondero hoy acá al aire, digo, yo creo que la campaña electoral que llevó adelante Massa es para sacarse el sombrero y aplaudirlo. Sí, totalmente. Porque La más verdad allá de la adversidad del momento económico, la templanza del flaco ayer subiéndose al escenario y dando ese discurso, creo que se ganó el respeto de más de uno de haberse puesto esa campaña que se puso. Sí, fue al hombro impactante Sergio la Massa. aparición de Fue Massa. impresionante la campaña. Y cómo revirtió también una elección que si uno lo mira, obviamente que la política no es matemática, pero si uno lo mira de lo aritmético, era prácticamente imposible con la cantidad de votos que tenía la derecha revertirlo. Y sin embargo entre las PASO y las generales se revirtió parcialmente, se revirtió en ese marco. Y después ellos jugaron a todo o nada. Y hicieron una apuesta enorme, Macri y Patricia Bullrich, y la verdad que le salió bien. Y era difícil que le salga mal, pero digo... pero también sí fue contundente el apoyo de un momento para el otro. La transferencia de votos Sí, de la Patricia fidelidad de Bullrich los fue votos de total, Bullrich. fue Sí, total. sí, es el Sí, número del y cálculo una parte de exacto. Schiaretti también. Fue total, o sea, no, pero digo, acá esto, ya que introducimos esto, digo, quedaron pintados Larreta, Morales, Lustó, Sí, que sí. creían que con su neutralidad podían ayudar más a Unión por la Patria, y fue una transferencia impresionante de votos, o sea... Sí, ahí juega mucho el antiperonismo, ¿no? Ese sentimiento. Hay un sentimiento ideológico y después el factor económico es clave. No quiero seguir con esto, no quiero seguir pagando 10 veces más una cosa de un momento al otro. Sí, que yo creo que ayer cuando vos escuchabas gran parte de los entrevistados en el Búnker de la Libertad, como en el Obelisco, gran parte de la gente te decía el cambio. O sea, esto no va más, vamos a otra cosa. Claro. Por eso digo, ahí comparto con Agus cuando dice, no creo que el 55% sea facho, No, gorila, obvio que no. fascista y quiera vernos, no sé, No. muertos a todos, ¿no? Obvio que no. O sea, me parece que hay algo de eso, pero me parece que hay más responsabilidad por estos 4 años de gobierno en donde no se pudo resolver las condiciones de vida de gran parte de la población. Bueno, 15:03, Agus, te agradecemos mucho por venir a compartir una reflexión con nosotros hoy lunes 20 de noviembre, Día de la Soberanía, y a creo que ni 24 horas del resultado electoral. Bueno, gracias a ustedes y en relación con el Día de la Soberanía también es importante recordar que la historia de nuestra patria está llena de avances y de retrocesos y que yo estoy convencido de que con la lucha de nuestro pueblo vamos a salir adelante. Por ahí estos son los días más duros, más difíciles, donde la piña entró y uno todavía está en shock, pero creo que hay que tener mucha paciencia, tratar de generar tranquilidad a nuestros compañeros y compañeras y que las batallas hay que darlas colectivamente, no de manera individual o parcial, que las tenemos que dar de manera organizada todos juntos y que los sindicatos tenemos que estar en la primera línea para eso. 15:04, le recordamos a nuestros oyentes que dialogábamos con Agustín Lechi, secretario general de Cipreva. Nos vamos a un breve corte, metemos un tema para relajar un poco, que todavía nos queda mucho cielo por asalto, y ya volvemos. La gráfica. Nuestra voz y la tuya En el mismo aire. en el mismo aire. Noticias. Política. Patricia Bullrich afirmó que con Milei todavía no hablaron de cargos. La titular del PRO reivindicó la decisión que tomó en su momento de respaldar la postulación del libertario de cara al balotaje, al considerar que con ese apoyo se facilitó el triunfo de la Libertad Avanza. Bullrich, ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, expresó que el resultado del balotaje de ayer marca la posibilidad de tener un cambio que lleve a la Argentina a una situación de progreso.
ATE se reúne para analizar el resultado electoral y las primeras medidas anunciadas por Milei. La reunión sindical se desarrollará este martes desde las 10 en la sede del Hotel Quagliaro, ubicado en Moreno 2654 de la ciudad de Buenos Aires, según informó en un comunicado de prensa. Desde el gremio anticiparon que en el encuentro se analizará